cielos de los cielos, Señor, los santos ángeles y todo lo que hay, Señor, en los cielos. Gracias, Padre eterno, porque eres grande y maravilloso. Señor, tú mereces toda la honra, toda la gloria, la alabanza y la adoración. Padre eterno, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Y en el nombre del Señor Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo suplicamos todo. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Bueno, dice allí Hechos 19 del 1 al 4, voy a leérselos, aquí lo traigo escrito. Aconteció, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Piensa nada más. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos, ellos dicen, contestan, que fueron bautizados en el bautismo de Juan, o sea, el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esta fue la predicación de Juan, es decir, en Jesús, llamado el Cristo. Cuán importante es que nosotros tengamos bien definida nuestra doctrina para saber en qué creemos. El apóstol Pablo en una ocasión dijo, en un estudio más a fondo, dice, yo sé a quién he creído y estoy seguro que guardará mi depósito para aquel día. Él sabía en quién había creído, tenía conciencia en quién estaba puesta su fe. Yo sé a quién he creído y esa es la conciencia que debe haber en todos los creyentes. Debemos saber en quién creemos, quién es nuestro Salvador, a quién adoramos, a quién alabamos. Bien, es la razón por la cual les invito a meditar en la venida del Espíritu Santo a ciertos discípulos. Romano 1. Aquí está el versículo al frente. Dice que Pablo les impuso las manos a los discípulos, a estos discípulos, y como resultado recibieron, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Ajá, la venida del Espíritu Santo a ciertos discípulos que se encontraban, bueno, eso ya es un comentario, que se encontraban en Éfeso. Dice, aquí nos habla el texto que era el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Cuántos discípulos eran? Cuando leemos Hechos 19:7 dice que eran 12 varones. 12 varones, no había mujeres, eran puros varones. Bien, entonces nos vamos al Romano 1, quienes solo conocían el bautismo de Juan. Dice los versículos del 1 al 2, aconteció de Hechos 19, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ellos contestaron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Explicamos. Las regiones superiores, en otras versiones de la Biblia, traducen partes altas o zonas montañosas. Eso quiere decir lo que dice aquí, después de recorrer las regiones superiores, partes altas o zonas montañosas. Por eso se le llama así en la versión 60.
Bien, por otra parte se dice que estos discípulos mencionados aquí eran griegos, se cree que eran griegos. Entonces vemos aquí que el Espíritu Santo ya había venido sobre quiénes, sobre los israelitas en Jerusalén, sobre los samaritanos eh, y, y, y sobre los italianos, en este caso Cornelio. Y ahora aquí son los griegos, para que nos demos una idea. Los cuales a la pregunta del apóstol Pablo responden que ni siquiera habían oído si había Espíritu Santo. Ahora bien, aclaremos lo siguiente. Un judío versado en la Sagrada Escritura, ojo con esto, un judío versado en la Sagrada Escritura. Esto quiere decir que nosotros como creyentes también debemos ser versados en la Sagrada Escritura si somos creyentes. ¿Sabe que el Espíritu Santo vino sobre los jueces en el periodo del Antiguo Testamento y sobre Saúl y David cuando fueron ungidos por el primero y segundo rey de Israel? Fueron ungidos con el Espíritu Santo. Eso lo leemos en Samuel muy claramente y en el libro de los jueces. Ahí lo leemos muy claramente que el Espíritu Santo venía sobre los jueces y vino sobre Saúl y sobre David. Porque de esa manera fueron capacitados para ser instrumentos de salvación para el pueblo de Israel. De modo que todo eso ignoraban estos discípulos. No habían leído el Antiguo Testamento y no habían oído que ya el Espíritu Santo había venido en Jerusalén. No sabían nada de eso. Pero por lo menos ellos fueron francos. Dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Bien, en este punto vemos que estos discípulos recibieron el bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista, es decir, estaban bautizados, pero solamente recibieron el bautismo según Juan el Bautista. Entonces dice Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron o contestaron a la pregunta de Pablo, en el bautismo de Juan. Y esto lo vemos en Hechos 19:3. Lo interesante de esto es que estos discípulos creyeron el mensaje de Juan el Bautista, quien pedía que la gente se arrepintiera de sus pecados y comenzara a manifestar frutos dignos de arrepentimiento. O sea que Juan hablaba muy claro. Decía, si tú estás realmente arrepentido, debes comenzar a manifestar que realmente es cierto lo que tú dices, que estás arrepentido. ¿Cómo? Pues manifestando frutos de una nueva vida, de un cambio de vida, en otras palabras, ¿verdad? Dejando esa vida de pecado. Y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora, ¿quiénes eran las piedras? Pregunto. Se cree que las piedras eran los gentiles, que no sabían nada de Dios, que no sabían nada de la Torá, nada de libros históricos, nada de profetas. Se cree que los gentiles eran las piedras. Por eso se dice que Juan le dijo, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y se estaban levantando esas piedras, estaban oyendo el mensaje, los gentiles. Gloria al Señor. Y ya también decía Juan, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Ahí está.
Juan el Bautista era duro y directo, hablaba la verdad en forma llana. Y él dice, si ustedes no presentan los frutos dignos de arrepentimiento, el hacha de Dios ya está puesta a la raíz de los árboles. Si ustedes no cambian, si ustedes no presentan frutos de arrepentimiento, serán cortados y serán echados al fuego, es decir, a la condenación eterna. Este mensaje incomodó a muchos de aquel tiempo, porque no les cayó bien Juan, especialmente a los escribas, fariseos, saduceos, los sumos sacerdotes de aquel entonces, los religiosos de aquel entonces, no les cayó bien. Y uno de ellos, Herodes, ¿se acuerdan? Herodes, que finalmente él ordena su muerte, decapitándole en la cárcel. Y hoy día nosotros podemos ver que los verdaderos mensajeros de Dios hablan la verdad de Dios, pésele a quien le pese. Sin embargo, ya hay predicadores al gusto del cliente. Dios me libre de caer en eso. Hace muchos años llegamos a una ciudad porque íbamos a cantar. Yo formaba parte del coro de una escuela teológica. Íbamos a cantar y luego después de la participación coral había un mensaje, una predicación a la iglesia, ya sea de aliento o ya sea evangelístico. Se hacía la invitación, se predicaba y se hacía la invitación. Pues uno de esos predicadores, supuesto pastor, le dice, dice, ¿quién va a predicar? Dice, porque quiero decirle, no hablen, dice, de no fumar, porque dice, aquí hay algunos hermanos que tienen ese problema, no vayan a sembrar un conflicto en la iglesia. Tampoco dice, no digan que no hay que cometer adulterio, dice, porque hay ciertos hermanos que no han arreglado todavía ese problema. Y dice, tampoco digan que los borrachos no heredarán el reino de Dios, porque hay ciertos hermanos que también no han podido dejar esa costumbre. ¿Se imaginan? Entonces, ¿de qué íbamos a predicar? Precisamente Juan el Bautista combatía la inmoralidad, el pecado. Pero hoy día hay predicadores que están predicando de acuerdo al cliente, es decir, de acuerdo a la gente que está allí, complaciéndoles, engañándoles, en otras palabras. Nosotros debemos predicar de forma llana, como está escrito en la palabra de Dios. Y hoy día también hay predicadores que predican de la prosperidad y les hablan y le dicen, tú vas a ser rico y esto y esto y esto. Entonces, eso es lo que hay gente que le gusta oír eso. Y fíjense, muchas iglesias de esas están abarrotadas. Hay muchos miembros porque les gusta que les hablen de ese modo. No se preocupen del pecado. Dios es bueno, Dios es amor. Predicadores al gusto del cliente. Bueno, vamos a continuar. Estos discípulos todavía no tenían a Cristo como su Salvador. Hay otra diapositiva por ahí. Estos discípulos estaban mal adoctrinados con respecto al Espíritu Santo. Recibieron el bautismo de arrepentimiento, como decíamos, por Juan el Bautista. Y veamos hasta dónde llegó la fama de Juan el Bautista. Predicó
En Jerusalén, Juan no se dice que haya viajado al exterior de otros países. Su ministerio fue enfocado en Israel, pero su fama llegó hasta Éfeso, hasta el Asia Menor. Pasamos a, lo siguiente, a la siguiente diapositiva. Bien, entonces, como les decía, la predicación de Juan era diferente a la de los predicadores modernos de hoy. Era diferente, ¿sí? Era diferente. A la gente no le gusta que hablen del infierno porque se asustan, se asustan. No les gusta que les hablen de profecías que se están cumpliendo porque se espantan. Sin embargo, se llegará el día cuando más se va a espantar la gente, cuando se ponga en el cielo, entre las nubes con poder y gloria grande, la persona de Jesucristo en su segunda venida. Ahí va a ser el mayor miedo que le va a agarrar a la gente, pánico, terror, porque van a decir, tenían razón los predicadores, pero los predicadores que hablaron de la verdad, sí, entonces van a decir, tenían razón, pero ahora, ¿cómo me salvo? Ya en ese entonces nadie se va a poder salvar, porque por eso, como creyentes, tenemos que prepararnos antes. Esto es para prepararnos antes. Pasamos a la siguiente. Estos creyentes todavía no tenían a Cristo como Salvador, solo habían creído en el mensaje de Juan, que Cristo venía, pero todavía ellos no tenían a Cristo como Salvador. El fruto del arrepentimiento es vivir una vida apartada del pecado. Eso es lo que significa realmente vivir una vida apartada del pecado. Y quiero leer lo que dice el apóstol Pedro en una de sus cartas. El apóstol Pedro escribe también diciéndonos lo siguiente. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1, 15 y 16, dice lo siguiente: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, no solo en unas cosas, sino en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hoy día la gente dice que los santos están en un cuadro, que los santos se debe poner, se les debe poner florecitas, porque así les ha enseñado su religión, que les deben celebrar fiestas de cumpleaños. Pero el apóstol Pedro nos dice que los santos no son los de los cuadros. Los santos son los que han creído en Cristo, nosotros que hemos creído en Cristo. Dice que debemos ser santos porque Dios es, ¿qué? Santo. ¿Qué significa santo? Apartado del mal, de la vida inmoral, para vivir vidas santas que glorifican el nombre del Señor. Pasamos a la siguiente. Romanos 2. Estos discípulos debían tener una sana doctrina. Nosotros debemos tener una sana doctrina. Entonces, quiere decir que bautizarse sin estar arrepentido no tiene sentido. Si decimos estar arrepentidos de nuestros actos inmorales que ofenden y deshonran a nuestro Dios Santo, debemos procurar deshacernos de tales prácticas, enfocando nuestra fe en Jesús, el Cristo, como dijo también el apóstol Pedro. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, así vemos Romanos 2. Estos discípulos debían tener una sana doctrina. ¿Quiénes
necesitaban oír de Jesucristo para poderse bautizar. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dice Hechos 19:5. ¿Qué nos está diciendo aquí? Se bautizaron en el bautismo de primero de Juan el Bautista. Pero cuando ellos oyen acerca de Jesucristo, ahora ellos quieren ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Sin lugar a dudas, el apóstol Pablo estaba platicando con personas conscientes de las cosas. Por supuesto que eran muy atentos a lo que estaban oyendo. Reconocen su error y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Tal parece que su mayor anhelo era agradar al buen Dios a toda costa. Tenían hambre y sed de Dios. Se cumplió en ellos lo que dijo el Señor Jesús. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún cuando dijo el Señor esto, no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Quiere decir que no había concluido su ministerio terrenal y después morir y resucitar, y ya en este momento está a la diestra del Padre. Envía el Espíritu Santo y Pablo les está hablando a estos discípulos acerca de Jesús y del Espíritu Santo que ya había venido. Bien, entonces vemos que estos discípulos necesitaban oír de Jesucristo para poderse bautizar. Y vemos cómo el apóstol Pablo llegó hasta aquel lugar. Preguntamos, ¿sería casualidad que Pablo llegara a Éfeso? Nosotros vemos que esto no era casualidad. Dios tenía un plan para el apóstol. En Éfeso estaban esos discípulos, esos 12 varones que necesitaban ser adoctrinados, que necesitaban recibir el Espíritu Santo del Señor. Y si Pablo no va, ¿qué hubiera pasado con esos discípulos? Dios preparó todas las cosas para que estos conocieran al apóstol Pablo y por medio del apóstol recibieran ellos el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Nosotros sabemos que las cosas que nos suceden no son casualidad. Hay un plan de Dios y eso es lo que nosotros debemos saber interpretar, la voluntad del Señor que vivimos día con día. Hay un plan, no existen casualidades. Si nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo, no existen casualidades. Dios va guiando nuestras vidas. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Dice allí, Hechos 19:6. Ahora, si recordamos, los samaritanos recibieron el Espíritu Santo por la imposición de manos de los apóstoles, Pedro y Juan. Ahora, en estos discípulos reciben el Espíritu Santo mediante la imposición de manos del apóstol Pablo, no de Lucas y no de otro colaborador de Pablo que anduviera ahí, no. Aquí fue por las manos, nos dice claramente, del apóstol Pablo. Esto indica la autoridad que Dios le había dado al apóstol Pablo. Exactamente, para allá vamos, ¿verdad? Para allá vamos. Para allá vamos. Al venir el Espíritu Santo sobre estos discípulos,
Dios aprueba la acción de su siervo Pablo. Lucas, quien nos relata este hecho, y estos 12 discípulos reconocen la autoridad apostólica de Pablo. Todos los creyentes en su contexto histórico, desde entonces hasta hoy, hemos reconocido la autenticidad del apostolado de Pablo. Contrario a tantos falsos apóstoles que se han levantado en este tiempo, porque hoy día hay pseudos llamados apóstoles. Y tenemos al de la supuesta luz del mundo, que es tinieblas en lugar de luz del mundo en Guadalajara. Que se dicen que ellos tienen el apostolado. Es un gran engaño. ¿Sí? Y la sucesión apostólica allá en el Vaticano, otro gran engaño terrible. Y otros tantos que se autodenominan apóstoles. Entonces vemos que estos pseudoapóstoles son engañadores, engañan a la gente. Por eso nosotros debemos estar versados en la Escritura para que no nos engañen estas personas y tanto falso profeta que se está levantando, incluso falsos cristos que se están levantando. El Señor Jesucristo nos lo advirtió y nosotros como creyentes debemos oír ese consejo del Señor, como versándonos en la Sagrada Escritura para que no nos engañen. Bien, por otra parte, yo tengo aquí una nota. Queda descartado el bautismo infantil. Un bebé no entiende. El apóstol Pablo les explica a estos 12 discípulos acerca del Espíritu Santo. Ellos estaban conscientes y ellos sabían lo que estaban oyendo y lo que estaban haciendo. En cambio, un bebé no entiende. Por eso queda descartado el bautismo infantil, el bautismo de bebés. Hacer eso es un gran error, ¿sí? Es una falsedad. Los infantes no deben ser bautizados porque ellos ni creen ni pueden arrepentirse, porque además de qué se van a arrepentir si son unos bebés que ni siquiera pueden hablar, ¿sí? Entonces, para que nosotros entendamos muy claramente lo que dice la palabra del Señor. Y estos discípulos, pasamos a lo siguiente, dieron evidencia del hecho al hablar en lenguas, lo que decía, hermano. Estos discípulos también hablaron en lenguas. Ahí lo dice el versículo 6, ¿verdad? Que estamos considerando. Y hablaban en lenguas y profetizaban, como lo hicieron los israelitas en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés. De modo que este es el cuarto y último caso que se menciona en el libro de Hechos. Aunque había más iglesias, ya no se dice que hablaran en lenguas en el inicio de su fundación. Ciertamente en Corinto, en su primera carta a esa iglesia, el apóstol Pablo escribe para corregir a la iglesia en el abuso del don de lenguas. Y eso lo trataremos en el quinto tema próximamente, o sea, el próximo domingo, si Dios nos lo permite. Más tarde el apóstol Pablo trata el don de lenguas como otro don de varios dones que el Señor Jesucristo da a las iglesias. Qué tremendo. Miren, les decía en el primer tema, un predicador famoso, él dice que
su abuela le dice, hijo, ¿quieres hablar en lenguas? Dice, mira, te voy a decir cómo vas a hablar en lenguas. Dice, dobla la lengua para adentro y trata de hablar, trata de decir palabras, dice. Y así dice, te vas a hallar hablando en lenguas. Pregunto, ¿eso le harían estos discípulos que dice que hablaron en lenguas? No, hablaron lenguas reales. Hablar en lengua es hablar con fluidez, no alguna que otra palabra, como los pentecostales modernos de este tiempo. Hablan alguna que otra palabra cuando están predicando y ya dicen, está hablando en lenguas. Hablar en lenguas es hablar con fluidez, pero hablar en lenguas no solamente es hablar con fluidez, es decir, que sea algo sobrenatural que Dios le ha dado. Pero si estamos en una congregación donde todos hablamos una misma lengua, ¿qué caso tiene que yo hable en lenguas si todos hablamos el mismo idioma? Eso no es posible, pero ellos supuestamente hablan en lenguas y aunque allí en la congregación solamente haya puras personas que hablan la misma lengua del predicador. Esto no es posible. Y traigo aquí, el apóstol Pablo nos habla de las lenguas como dones que Dios dio a la iglesia. Y vamos a ver aquí, quiero leérselos porque no lo traigo escrito. La palabra del Señor nos habla con claridad. Dice Romanos 12, 4 al 8. Romanos 12, 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Aquí nos está dando los dones que Dios ha dado a la iglesia. El que exhorta en la exhortación, el que tiene el don de exhortación, el que reparte el don de repartir con liberalidad, el que preside con solicitud, don de presidir, el que hace misericordia con alegría, el don de misericordia, etcétera. Bueno, entonces vamos aquí ahora a Efesios 4, 8 al 12. Efesios 4. Está muy claro. Yo no sé por qué estas personas no leen la escritura o qué les pasa o de por sí quieren engañar a la gente. Efesios 4, 8 al 12. Dice así la palabra del Señor. Repito, Efesios 4, 8 al 12. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, aquí están los dones, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál era el propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, ahora nos regresamos, quise dejar al último esto por lo siguiente, nos regresamos a 1 Corintios 12, 27 y 28. 1 Corintios 12, 27 y 28. Muy claro está aquí. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran
Y ojo, esta última parte del versículo dice, los que tienen, ¿qué? Don de lengua. Ya aquí el don de lenguas, dice Pablo, que no todos los creyentes reciben el don de lenguas. Ya aquí es, algunos creyentes tienen el don de hablar en lenguas. Ya no es forzoso que todos los creyentes hablen en lenguas, como dicen los pentecostales modernos de ahora. Hoy día los pentecostales modernos dicen, si tú no hablas en lengua, no tienes el Espíritu Santo. Y así nos acusan a los bautistas, que nosotros no tenemos el Espíritu Santo porque no hablamos en lenguas. A las pruebas nos remitimos y nos vamos a la Escritura a ver si ellos realmente tienen razón. Y ya estamos aquí viendo lo que dice realmente la palabra del Señor. Finalmente, hay otra. Ajá. O sea, así Dios da dones y Él los da como Él quiere. El Espíritu Santo los da como Él quiere. No según la persona lo pida, lo exija. Esto viene de Dios, del Dios soberano. De modo que a uno les da un don y a otros les da otro. Pero no todos, dice, no todos son apóstoles, no todos son pastores, no todos son evangelistas, sino que de acuerdo al don que Dios nos ha dado. Y ahí entra el don de lenguas. Así es que después ya los creyentes no tienen que hablar en lenguas forzosamente todos, sino que Dios repartió los dones. Y esto es lo que estamos viendo aquí en estos textos. Son varios textos, no solamente un solo texto. Entonces nosotros debemos tener esa información y leer la escritura. Para eso son estos temas. Bueno, termino con lo siguiente. Hace algunos años una persona me contó que su mamá había fallecido recientemente. Me dijo que era cristiana evangélica y que antes de convertirse al evangelio era católica y que tenía muchos santos o imágenes a las cuales adoraba. Pero cuando ella entregó su vida a Cristo, dejó todos sus santos, ya nunca los adoró, se hizo una cristiana consagrada y siempre le pidió a Dios el poder hablar en lenguas, cosa que Dios no le concedió, y por momentos ella se ponía triste por no poder hacerlo, o sea, por no poder hablar en lenguas, porque ella quería hablar en lenguas. En lo personal creo que fue una creyente honesta, nunca fingió hablar en lenguas como otros lo hacen, ¿sí? Porque algunos fingen hablar en lenguas, les decía, como esta señora dice, dobla tu lengua y trata de pronunciar palabras y te vas a hallar hablando en lenguas. Eso no es don de lenguas, ¿sí? Eso es fingir, ¿sí? Eso es una payasada, en otras palabras. Esta hermana fue honesta porque ella no fingió. Ella quería que este don le viniera de Dios, pero Dios no nos da como queremos, sino como Él quiere, como Él quiere. En lo personal creo que fue una creyente honesta, nunca fingió hablar en lenguas como otros lo hacen, por tanto creo que ella está con su Señor a quien sirvió aquí en la tierra. El propósito pues de estos temas es para que tengamos una doctrina sana y no nos engañen con doctrinas erróneas. Que Dios les bendiga. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu amor. Pedimos, rogamos, Señor, suplicamos que este tema, Padre, sea de bendición para aquellos, Señor, que no tienen la información que, Señor, un servidor les está dando a la luz de lo que dice tu palabra. Bendito sea, Señor. Y también, Señor, para que veamos la importancia de tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos hace, Señor, cambiar de vidas y somos personas renacidas a una nueva vida
en Cristo Jesús. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Padre. Yo creo que con todo mi corazón que tu Espíritu Santo está en mí, porque Señor, tú has cambiado mi vida. Mi vida es diferente, no es como antes yo vivía. Gracias, Señor, por haberme rescatado. Gracias por perdonar mis pecados, porque en Cristo hay perdón, hay salvación, hay vida eterna. En Cristo Jesús te alabo y te bendigo. Amén.